Hola, mi nombre es Sergio Martínez y yo soy tu economista personal. La ciencia económica es nuestra mejor aliada para combatir problemas ambientales. Hay muchas formas de solucionar problemas ambientales y la economía nos enseña o nos guía hacia aquellas formas o aquellas soluciones menos costosas o más eficientes para una sociedad o una comunidad. Para ilustrar la forma en la cual la economía nos ayuda a resolver problemas ambientales, me voy a concentrar en un tipo muy específico de contaminación, la contaminación del aire. Y este tipo de contaminación, como saben, no es para nada trivial. ¿Por qué hay contaminación en el aire? ¿Por qué hay problemas de contaminación en el aire? Para los economistas, la respuesta es relativamente sencilla. Porque sobre el aire no hay derechos de propiedad. Ahora, ¿cuál es la importancia de los derechos de propiedad? ¿Por qué son importantes? ¿Y por qué son importantes para comprender la razón o la raíz detrás de la contaminación del aire? Los derechos de propiedad son importantes, entre otras cosas, porque nos permiten resolver conflictos de interés de forma pacífica y eficiente. Para entender esto, vamos primero a investigar las cosas a través de un ejemplo. Imaginen que ustedes son propietarios de unas cabras. Imaginen además que ustedes son propietarios de un pasto, el cual usan para alimentar a sus cabras. Pasan los días y ustedes descubren que algo está pasando con el pasto. Las cabras se están quedando hambrientas. Parece que el pasto se está acabando a una tasa más rápida de lo normal. Como no saben qué está sucediendo, tratan de investigar, tratan de hacer algo para indagar lo que ocurre y colocan unas cámaras para ver el comportamiento de las cabras durante la noche. Descubren que lo que está pasando es que vacas que pertenecen a uno de sus vecinos están invadiendo su propiedad, están invadiendo su pasto y están consumiendo el pasto que ustedes tenían designado para sus cabras. Iracundos por esta situación, lo primero que hacen al día siguiente es ir con su vecino, mostrarle el video y reclamarle por la conducta o por lo que están haciendo sus vacas. Esto, por cierto, es otra de las características o es otro de los atributos que tienen los derechos de propiedad. Nos permiten adjudicar responsabilidades, nos permiten designar a culpables o responsables de tal o cual cosa. Es decir, si yo tengo derechos de propiedad sobre mi pasto y el vecino tiene derechos de propiedad sobre sus vacas, lo puedo hacer responsable a él de no vigilar el comportamiento de sus vacas que termina afectándome a mí. Ok, pero sigamos en el ejemplo. Su vecino, muy apenado por lo que está ocurriendo, les dice, discúlpame de verdad, lamento mucho lo que están haciendo mis vacas, pero fíjate que desde que se alimentan de tu pasto, la producción de leche de estas vacas ha aumentado, las veo más contentas, las veo más vigorosas, las veo incluso que cooperan mejor en la producción de leche, de forma que creo que podemos llegar a un acuerdo. Evidentemente tenemos un conflicto de interés. Eh, Tú deseas el pasto que tienes o el pasto que es de tu propiedad para tus cabras, mientras que mis vacas desean tu pasto por alguna razón y eso a mí me conviene. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Te ofrezco regalarte o darte cierta cantidad de botellas de leche de mis vacas a cambio de que me permitas
que se alimenten de tu pasto durante determinadas horas del día. Lo que quiero ilustrar con este ejemplo es que la presencia de una institución o la presencia de derechos de propiedad, la presencia de una institución como la propiedad privada, permite tanto a tu vecino como a ti resolver un conflicto de interés. Un conflicto de interés surge cuando dos personas quieren usar un recurso para algo, ¿sí? Cuando dos personas compiten sobre un recurso escaso. Los derechos de propiedad permiten resolver conflictos de interés de forma pacífica y de forma que beneficien a las partes. Ahora imaginen que el pasto no fuera de su propiedad, sino que el pasto fuera un recurso comunal, es decir, que nadie tuviera la propiedad sobre el pasto. Seguramente si no hubiera derechos de propiedad sobre el pasto, tu vecino y tú no podrían llegar a un acuerdo mutuamente benéfico con el cual resolver su conflicto de interés de forma eficiente. No llegarían a un acuerdo tan fácil, no sería tan fácil concretar un intercambio mutuamente benéfico y probablemente tanto su vecino como ustedes tendrían un incentivo perverso a consumir demasiado pasto para evitar que el otro les gane ese pasto que ustedes quieren para su beneficio. Esto pasa con el aire. Sobre el aire no hay derechos de propiedad. No hay derechos de propiedad porque aún no hemos encontrado una tecnología de bajo costo que nos permita tener derechos de propiedad sobre el aire que queremos usar para avanzar nuestros fines. Y por esa razón es complicado resolver los conflictos que ocurren sobre el aire. Una empresa quiere verter dióxido de azufre y monóxido de carbono sobre el aire, mientras que un vecindario quiere tener ese mismo aire limpio y fresco y ausente de esos contaminantes para tener una vida más cómoda. Hay un conflicto de interés y no es barato para el vecindario y para la empresa ponerse de acuerdo para resolver ese conflicto de forma eficiente. De manera que cuando no es posible resolver conflictos de interés de forma eficiente o pacífica, suele entrar el gobierno. ¿Y cómo suele resolver el gobierno este conflicto de interés? ¿Cómo suele resolver el gobierno el problema de contaminación del aire? Lo que hace el gobierno es regular y controlar. Lo que suele hacer el gobierno es decirles a las empresas: ustedes solo pueden contaminar hasta cierto nivel. Punto. Tú hasta cierto nivel, tú hasta cierto nivel, tú hasta cierto nivel y tú hasta cierto nivel. Pero hay una mejor solución. ¿Hay algo que pueda ayudar a mitigar la contaminación del aire a menor costo? Los economistas han descubierto una solución. ¿Qué solución han descubierto? Lo que han hecho los economistas es decir, ok, si el problema de raíz es que no hay derechos de propiedad sobre el aire, ¿habrá alguna política mediante la cual podamos simular esos derechos de propiedad? Sí, a través de una política que crea mercados de derechos de contaminación. Ahora, la frase derechos de contaminación evidentemente no suena nada atractiva, pero antes de que se vayan, síganme con esta idea porque es una muy buena idea. La idea de los derechos de contaminación es así. El gobierno primero establece un límite del total de contaminantes que las industrias podrán verter sobre el aire. Es decir, el gobierno decide que, por ejemplo, la industria de determinada región puede solo verter ciertas toneladas de dióxido de azufre cada mes. Y punto.
En un segundo paso, lo que el gobierno hace es fraccionar esa cantidad total de contaminantes permitidos en distintos certificados o derechos de contaminación que luego reparte entre las empresas pertenecientes a una industria o a la industria. De manera que esas empresas puedan comprar o vender esos certificados de acuerdo a sus necesidades productivas, de acuerdo a lo que sea más rentable para sus necesidades productivas. ¿Por qué esta es una buena solución o por qué es una solución eficiente? Imaginen que hay dos empresas. Una de esas empresas recibe sus certificados y dice, genial, tengo más certificados de los que necesito. Incluso podría vender la mitad de mis certificados, aunque me implicara tener que avanzar hacia procesos de producción más limpios. Podría renunciar a la mitad de mis certificados, podría asumir ese costo y seguir siendo rentable. Y hay otra empresa que recibe los certificados de contaminación y está preocupadísima porque los certificados de contaminación que tiene no le alcanzan para producir de una forma más rentable. Es decir, esta empresa está preocupada y está angustiada porque dice, caray, 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 es que si solo puedo contaminar en el nivel que me permiten los derechos de contaminación que tengo, voy a tener que asumir pérdidas, porque me cuesta mucho no contaminar al nivel que tengo que contaminar o al cual tengo permitido contaminar de acuerdo a mis certificados, sin que me cueste o sin que tenga que reducir mi producción de forma considerable. Aquí, evidentemente, hay una oportunidad para que estas dos empresas entren en un intercambio mutuamente benéfico. La empresa que tiene certificados de contaminación de sobra le puede vender esos certificados de contaminación a la empresa que requiere poder contaminar más para ser rentable o para no experimentar tantas pérdidas. Esta solución o este mercado permite limpiar o permite reducir la contaminación del aire a menor costo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de limpiar el aire recae en aquellas empresas para las cuales es más barato introducir tecnologías más limpias, tecnologías de producción más limpias a bajo costo. ¿De acuerdo? Mientras que una política de control exige a determinado número de empresas que reduzcan su nivel de contaminación en tal nivel, una política, un mercado de derechos de contaminación le da esa tarea a las empresas a las cuales les es más fácil reducir su nivel de contaminación. Esta política se ha aplicado en distintos países y voy a dejar papers y artículos de investigación que puedan consultar sobre este tema para que vean que ahí en donde se ha aplicado esta política de derechos de contaminación, esta política que en inglés conocemos como Tradable Pollution Rights, ahí donde se ha aplicado ha sido bastante exitosa, porque además de que permite tener un mercado de derechos de contaminación, le pone un precio a la contaminación. De manera que si estos certificados de contaminación suben bastante de precio, le dan un incentivo que antes no existía, le dan un incentivo a las empresas de incorporar tecnologías de producción más limpias. Es decir, vuelve en el interés de las empresas avanzar hacia tecnologías que arrojen menos contaminantes en el aire. Este es solo un ejemplo de cómo una política que simula derechos de propiedad
En este caso, el tener certificados de contaminación le da a las empresas efectivamente títulos de propiedad sobre el aire, políticas que simulan derechos de propiedad, ahí es donde es difícil que surjan de manera natural, permiten tener resultados ambientales satisfactorios y de bajo costo. Muchas gracias por escuchar y por ver este video. Espero que el contenido haya sido de su agrado y si tienen dudas o comentarios, háganmelo saber. Y espero que por favor le den like a este video, que se suscriban al canal de Tu Economista Personal y que recomienden este contenido a quien crean que le puede parecer interesante. Muchas gracias. Hasta luego.